Muy buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. ¿Se escucha bien? Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Me da mucho gusto poder verlos nuevamente en casa, amados hermanos. Es un privilegio para mí poder estar aquí en la casa del Señor y poder presentarme como ese mensajero que el Señor usa. Amén. Vengo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y me presento en el nombre de Jesús para exaltar la palabra del Señor. ¿Cuántos están listos para recibir ese alimento fresco? Amén. Dejé mi velo allá. Mi velo lo dejé allá en aquella silla. Pásenme uno, el que sea. Pues damos gracias al Señor por permitirnos estar aquí en su casa y poder adorarle, alabarle, exaltar su nombre, exaltar su grandeza. Amén. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa del Señor? Amén. Aleluya. Quiero, hermanos, antes de iniciar con la palabra de Dios, pedirles que se pongan de pie, hermanos. Nos vamos a presentar delante del Señor y pedirle a Dios que Él tome el control y la autoridad en ese lugar. Y que sea el Señor el que hable, el que fluya a través de mí. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Padre bendito, Padre amado, Padre santísimo, Dios todopoderoso, queremos adorarte, Señor, queremos agradarte, queremos bendecir tu nombre en esta hora, Señor. Queremos exaltar tu grandeza, amado Rey, y agradecerte, Señor, por permitirnos estar en tu casa y pedirte, amado Dios, que sea tu palabra, Padre, ese refrigerio, ese alimento que necesitamos en nuestra alma, en nuestros huesos, que nos reveles ese entendimiento, Padre, que nuestra mente, nuestra alma necesita. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tomes el control y la autoridad en este lugar, Señor, y damos gloria y honra a tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Amén y amén. Den un aplauso fuerte al Señor, hermanos. Aleluya. Quiero, antes de iniciar con la palabra del Señor, hermanos, yo quiero hacer una breve y ligera introducción sobre el tema. Amén. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de pactos? Que es un Dios que siempre nos ha hablado a través de profetas, a través de la profecía. Amén. Fíjense, hermanos, que esa palabra que quiero compartirles, este mensaje, es un mensaje que lo he venido estudiando desde hace aproximadamente unas 3 semanas. Pero ustedes saben que cuando el Señor habla una vez, aún el mismo mensaje vuelve a hablar de diferente manera. Y en esa ocasión, hermanos, cuando estuve hablando de este mensaje, se lo estaba compartiendo a los jóvenes y a los niños, pero fue de una manera diferente y los niños comprendieron. Hoy
traigo el mismo mensaje, pero de diferente revelación. Amén. Que sé que tanto ustedes como adultos, como los jóvenes que están ahorita en este lugar, aún los niños lo vamos a entender, porque Dios alimenta todo espíritu. Amén. Bueno, la introducción consiste, hermanos, en que vamos a hablar del libro de Malaquías. Malaquías 4. Dios nos habla de que Él había enviado un mensajero delante de Él y en Él estaba el espíritu de Elías. Esa fue una profecía, hermanos. No sé si lo alcanzaron a comprender lo que leí. No es leer por leer ni escuchar por escuchar. Prestemos atención nuevamente. En Malaquías 4 dice que Dios en ese tiempo había profetizado, amén, que Él enviaría un mensajero delante de Él y en Él operaba el espíritu de Elías. Amén. Iba a haber en ese tiempo, el Señor estaba profetizando que iba a enviar a alguien. ¿Sí? Y en el libro, ahí mismo, en Malaquías, les voy a explicar sobre ese libro. El libro de Malaquías fue el último libro del Antiguo Testamento. El último libro. Y en ese último libro, el Señor nos explica en ese libro y nos muestra que Dios por 400 años no le habló a su pueblo Israel. O sea que ese libro indica que era el final de las profecías de parte del Padre en el Antiguo Testamento. Amén. Era el final de las profecías del Antiguo Testamento. Pero Él estaba profetizando que Él enviaría a un mensajero delante de Él, lleno de Él y lleno del espíritu de Elías, lleno del espíritu de Dios. Amén. Y esa profecía también llegó el tiempo en que se cumplió. Pero también, hermanos, hay una profecía que se dio en ese tiempo, en Isaías 43. Hermanos, ¿me lo puede leer, por favor? Isaías 43. Esta profecía viene de parte del profeta Isaías. Es una profecía, hermanos, que se está hablando sobre el cumplimiento de la profecía que se había dado en Malaquías 4. Quiero que prestemos atención porque la palabra de Dios siempre se cumple. Amén. Así que vamos a hablar sobre Isaías 43. Isaías 43, Biblia de las Américas, dice así: una voz clama, preparad en el desierto camino al Señor. Una voz clama en el desierto, preparando el camino del Señor. Amén. Amén. Esta es una profecía, hermanos, que se estaba cumpliendo a través de Juan el Bautista. ¿Alguien
¿Ha escuchado alguna vez la historia de Juan el Bautista? ¿Alguien tiene algún conocimiento de él? Amén, sí, mis jóvenes, mis niños tienen ese conocimiento. Esa profecía fue cumplida. Y escuchemos la palabra de Dios en Mateo 3, del 1 al 3. Mateo 3, del 1 al 3 dice así: En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Hermanos, Juan el Bautista fue enviado y él empezó a profetizar. Más que profetizar, el mandato de él era evangelizar. Voz que clama en el desierto. ¿Y a quién clamaba, hermanos? Clamaba. Fíjese lo que clamaba. El propósito de él era evangelizar, era exhortar. Y él clamaba: arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Era necesario que se cumpliera este mandato, esta profecía, porque Juan el Bautista estaba preparando el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él clamaba en el desierto. ¿A quiénes? ¿A quiénes les hablaba? ¿A quiénes les exhortaba? Diciendo: convertíos, cambien su manera de ser, arrepentíos. La palabra del Señor nos habla que es necesario, hermanos, que cada uno de nosotros, como en aquel tiempo, ellos tenían una manera de pensar muy diferente. Tenían un sistema, una religiosidad. Ellos creían, no conocían a Jesús, no conocían sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, no conocían que Juan el Bautista estaba preparando el camino del Señor, para que en su momento, cuando ellos recibieran ese conocimiento, esa palabra de parte de Juan el Bautista, que iba lleno de Dios, ellos pudieran recibir esa palabra y hacer el propósito de la voluntad del Padre, que era que hubiera un arrepentimiento en ellos, que hubiera un cambio en ellos y que también se bautizaran. Amén. Sí, gracias. Mira, hermano, yo estuve revisando, estudiando el significado de lo que quiere decir arrepentimiento.
Arrepentimiento es una palabra compuesta, es una palabra griega que significa metanoia. Yo no lo sabía, pero ahora que estoy estudiando cada vez más, pues estoy aprendiendo y deseo en el nombre de Jesús que ustedes también reciban esto. Metanoia, hermanos, que significa mente, cambio de mente. En pocas palabras, hermano, que no sigamos pensando igual. Que nuestra mente haya una conversión, una renovación, una transformación. Y eso solamente lo vamos a poder lograr y conseguir a través de la ayuda de Dios, a través de la obediencia. Amén. ¿Por qué les decía eso el Señor, que cambiaran de mente al decir arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado? ¿Por qué les decía eso? En pocas palabras les decía, transformen su mente, cambien su manera de pensar. El reino de Dios no es como ustedes creen que es. El reino de Dios no es religiosidad. El reino de Dios es justicia, es gozo, es paz y es amor. Pero ellos no conocían del reino, ellos conocían un sistema. Amén. Y para eso, hermanos, para poder ellos similar, porque eran duros y todavía hasta la fecha hay dureza en el corazón del hombre. Ellos tenían que reconocer a ese hombre que había sido enviado para preparar el camino del Señor. Unos cuantos le creyeron, fueron bautizados, fueron transformados, fueron llenos de Dios, pero no fueron todos. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios nos pide que para poder nosotros ser convencidos de lo que está escrito en la palabra de Dios, para poder nosotros convencernos, hay que renovar nuestra mente.